Continuamos con las exposiciones de nuestro 30º Congreso Latinoamericano de Rehabilitación y hoy tenemos al doctor Tomás Nakasato, médico especialista en medicina física y rehabilitación. Él es director médico de CEDOMO, que es clínica especializada en dolor muscular y del hueso. Es jefe de la Cátedra de Medicina Física y Rehabilitación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Piura. Él nos hablará sobre neurofisiología de los puntos gatillo. Adelante, doctor Nakasato. Muy amable. ¿Lo he sincronizado con el mío? ¿Sí? Ahí está. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. El día de hoy vamos a discutir sobre una nueva propuesta que presentamos a ustedes sobre la neurofisiología de los puntos gatillo miofaciales. Antes que nada, vamos a hacer un repaso de lo que es el síndrome de dolor miofacial. ¿Qué cosa es el síndrome de dolor miofacial? Como la mayoría de ustedes ya debe conocer, es un trastorno doloroso regional localizado en un músculo o en un grupo muscular, cuya característica principal es la presencia de los puntos gatillo o trigger points dentro de bandas tensas o taut bands en el músculo y sus fascias. ¿Y cuál es la importancia de conocer este síndrome dentro de nuestra especialidad de medicina física y rehabilitación? Es que es una de las causas más comunes de dolor musculoesquelético crónico en la consulta fisiátrica cotidiana. Entonces, la base neurofisiopatológica del síndrome de dolor miofacial es la presencia de los puntos gatillo. Entonces, ¿qué cosa es un punto gatillo? Es un nódulo doloroso palpable de aproximadamente 1 centímetro de diámetro que está dentro de la banda tensa y que origina el dolor local y referido a distancia. Cuando examinamos un paciente con dolor musculoesquelético y examinamos el músculo, podemos detectar unos nódulos dolorosos y que al preguntarle al paciente, ellos nos dicen claramente que esta es la causa del dolor por el que está viniendo a la consulta. Por ejemplo, en el músculo trapecio superior es muy frecuente encontrar estos puntos gatillo. Estoy seguro que acá en esta sala, ¿no?, que si estamos 100 personas, por lo menos la mitad debe tener algún punto gatillo en el músculo trapecio superior, porque es una de las causas más comunes de problemas por falta de estabilidad cervical. ¿Sí? A todos, dice acá el colega, sí. Entonces, ¿qué cosa es el punto gatillo? Ya lo sabemos, pero ¿de qué está compuesto? Está compuesto de una serie de nudos contráctiles o contraction knots. Como pueden apreciar, tenemos las fibras musculares en la microscopía electrónica y entre ellas tenemos microcontracturas de algunas de estas fibras musculares, que son los nudos contráctiles o contraction knots. El acúmulo de estos nudos contráctiles es lo que va a poder palparse a manera de un nódulo doloroso y que clínicamente conocemos como punto gatillo. Entonces, si tenemos que conocer la neurofisiopatología del punto gatillo, tenemos que conocer en realidad cuál es el origen de estos nudos contráctiles. Y una de las teorías más conocidas es la teoría integrada de Travell y Simons, la crisis de la energía local, que seguramente algunos de ustedes ya conocen. Vamos a describirlo brevemente en esta gráfica. Acá tiene la placa mioneural. Está pues la terminal de una motoneurona. Acá está la membrana celular de una fibra muscular y dentro de ella está pues el retículo sarcoplasmático. En el citoplasma están las miofibrillas de actina y miosina que van a formar pues las sarcómeras. Alrededor de la fibra muscular están los vasos sanguíneos que aportan nutrientes y oxígeno para la energía, porque ustedes saben que se necesita ATPs para producir una contracción muscular. ¿Y qué dice entonces esta teoría de la crisis de energía de Travell y Simons? Según Simons, nos dice pues que a nivel de la placa mioneural habría una liberación excesiva de acetilcolina y ustedes saben que este neurotransmisor lo que hace pues es la despolarización de la membrana y también despolariza a nivel de retículo sarcoplásmico liberando el calcio.
El calcio que se libera en el citoplasma, conjuntamente con el ATP, es lo que favorece las uniones de actina y miosina, provocando la contractura de las sarcómeras. Y la contractura persistente es lo que va a formar este nudo contráctil. Y como requiere energía, entonces va a haber, por un lado, una demanda incrementada de la energía. Pero esta misma contractura de las sarcómeras, por su parte, va a comprimir los vasos sanguíneos que están alrededor de esta. Entonces va a haber disminución del flujo sanguíneo y por lo tanto va a haber disminución del aporte de oxígeno y de glucosa necesarios para la formación de ATPs en la zona. Lo que ocasiona pues una disminución del aporte de energía. Entonces, esta discrepancia entre una demanda incrementada de energía y una disminución del aporte de energía es lo que va a dar lugar a lo que conocemos como la crisis de energía local, que va a producir sustancias sensibilizantes, sustancias inflamatorias, citoquinas y que van a afectar a las fibras nerviosas y nociceptivas y autonómicas, y esto va a generar el dolor característico del síndrome de dolor miofascial. Entonces, la base fisiopatológica, según esta teoría clásica, que la mayoría de ustedes quizá ha escuchado y que es pues reconocida por la mayoría de médicos que vemos dolor miofascial, nos dice que hay una liberación excesiva de acetilcolina. ¿Y qué produciría esta liberación excesiva de acetilcolina? Entonces, según Simons, la sobrecarga muscular es lo que produciría este fenómeno. ¿Y a qué se refiere con una sobrecarga muscular? Son los factores predisponentes, desencadenantes y perpetuantes que ustedes conocen y habrán leído sobre síndrome de dolor miofascial, que lo podemos dividir en esfuerzos excesivos dinámicos como movimientos repetitivos, accidentes, actividades deportivas exigentes o cargar peso excesivo. O por otro lado, también las posturas sostenidas estáticas, como las malas posturas o el sobreuso. Cuando estás sentado por mucho tiempo o parado en forma estática, también hay contracción permanente de tus músculos y esto ocasiona una sobrecarga muscular y esto daría origen a la liberación sostenida de acetilcolina. Muy bien, hasta ahí todo bien, pero existen en la actualidad algunas observaciones a esta teoría de la crisis de energía local. Hay varias observaciones, pero el que yo más podría decirles que es crucial es que en los estudios de biopsia, en los estudios histológicos, no se ha podido demostrar la presencia de un nivel elevado de acetilcolina en el punto gatillo. Hasta el momento, esta teoría ya tiene alrededor de 40 años, que se ha ido perfeccionando hasta los últimos años, pero hasta el momento no se ha podido detectar este nivel elevado de acetilcolina a nivel del punto gatillo. Y si no hay pues liberación excesiva de acetilcolina, todo el resto de la cascada ya no tendría pues un fundamento claro. Por ese motivo es que nosotros proponemos una teoría alternativa, en donde consideramos que los puntos gatillo y bandas tensas miofaciales sería más bien una respuesta neuromuscular refleja fisiológica. Entonces dirán, pues, pero ¿cómo fisiológica? Si todos sabemos que el punto gatillo es un trastorno patológico. Entonces, para explicarnos, vamos a hacer una analogía con otro cuadro clínico frecuente que es la fiebre. Para ustedes, ¿la fiebre es fisiológica o patológica? ¿Qué me dicen? ¿No? Porque antes se creía que era patológica, ¿no? Cuando yo estaba de interno y venía un paciente en pediatría, decían, tienes que bajar la fiebre del niño, ¿no? Antipiréticos, medios físicos. Pero ahora efectivamente, como muchos de ustedes, como están más jóvenes, ya saben que es una respuesta fisiológica ante una infección que puede ser viral y bacteriana. La fiebre estimula las funciones inmunológicas e inhibe a los gérmenes patógenos. Entonces, solo se debe tratar si es excesiva, ¿no? Porque todos sabemos si sobrepasa los 40 grados, pues puede haber convulsiones y hasta la muerte del paciente, ¿sí? Pero lo que debemos de tratar una vez que se controla la fiebre es el origen de la fiebre. Y ese es el mismo enfoque que queremos darle a los puntos gatillo miofaciales como respuesta fisiológica. Entonces, el concepto actual
el consenso actual es que tienes un punto gatillo y hay que eliminarlo. Entonces, está bien porque el paciente viene por el dolor, pero en realidad debemos de considerar que el punto gatillo no es el problema propiamente dicho que origina todo el síndrome, sino es una respuesta fisiológica. Eso es lo que vamos a describir en los minutos que nos quedan. Estamos de acuerdo que hay factores desencadenantes y perpetuantes del síndrome de dolor miofacial, posturas estáticas sostenidas, esfuerzos dinámicos excesivos. Pero para nosotros entonces no serían causantes de una liberación excesiva de acetilcolina, sino que estos trastornos ocasionan un daño del sistema de estabilización de la articulación, generando inestabilidad articular. Y lo que harían las bandas tensas y puntos gatillo es una respuesta fisiológica de compensación. Vamos a describirlo con más detalle. Todos sí saben perfectamente, ¿no?, que cuando haces movimientos repetitivos o tienes un accidente o haces una actividad deportiva muy intensa o cargas pesos, pues se puede desgarrar el ligamento o se puede herniar un disco intervertebral, ¿no? Entonces esto afecta al sistema de estabilización de la articulación, al sistema pasivo. Y también las posturas sostenidas estáticas pueden dañar a este sistema de estabilización de la articulación, a los ligamentos, ¿sí? Bueno, como no alcanza el tiempo para describir cómo posturas estáticas sostenidas también dañan el sistema de estabilización, el día de mañana vamos a revisar la inestabilidad segmentaria en otra charla en la tarde, y vamos a dar un poquito más de luces a este respecto, tan cordialmente invitados para el día de mañana también. Pero ahora lo que queremos enfocarnos es en la inestabilidad articular, que es por estos factores desencadenantes o perpetuantes. Esta inestabilidad puede ser estructural o puede ser disfuncional. Estructural es el que se puede ver en los exámenes auxiliares, como radiografías, tomografías, ecografías, resonancias magnéticas. Pero este es un aviso, sobre todo para los médicos jóvenes, que ahora está de moda la ecografía musculoesquelética, que me parece perfecto, que cada vez haya más herramientas para los fisiatras en estudio de imágenes, está perfecto, sigan avanzando en ese campo, pero quiero que entiendan que solo se va a poder visualizar alrededor de un 20% de los trastornos de inestabilidad, que son los estructurales. La gran mayoría son disfuncionales, como muchos habrán escuchado en las exposiciones anteriores. Entonces, ¿por qué no se ven? Porque son alteraciones ultraestructurales. Entonces, no se ven en una resonancia magnética ni de 3 teslas. Son alteraciones histológicas ultraestructurales y por lo tanto tampoco se van a ver estudios de ecografía musculoesquelética, así sea, de muy alta resolución, y tampoco en tomografías o radiografías, ¿sí? Entonces, estos van a ocasionar pues inestabilidades articulares. ¿Y cómo responde nuestro sistema musculoesquelético? Va a responder con la compensación, es decir, una respuesta neuromuscular refleja. ¿A qué nos referimos con eso? Si hay algún grado de inestabilidad articular, entonces esto va a ser sensado por receptores sensitivos y que conocemos como propioceptores. Entonces, esta propiocepción va hacia el asta posterior de la médula espinal y a través de interneuronas va a activar, estimular una motoneurona, la motoneurona gamma. No sé si ustedes recuerdan qué inerva la motoneurona gamma. ¿Recuerdan? La motoneurona gamma pues va a inervar una estructura propioceptiva fundamental del músculo, el uso muscular. Entonces va a afectar al músculo que rodea la articulación y esta activación produce la contracción de fibras intrafusales para iniciar la respuesta de compensación. Y si ustedes revisan al uso muscular, es bien interesante esta estructura, ¿no? Todos los que les gusta dolor musculoesquelético, vean la complejidad de esta estructura propioceptiva que está dentro del músculo. Son fibras musculares altamente especializadas y que también tiene fibras sensitivas propias. Entonces, el uso muscular va a tener sus propias fibras sensitivas, las fibras 1A y 2, que da algunas respuestas, que son los reflejos miotáticos. Lo que solemos
aprender son los reflejos de estiramiento dinámicos, ¿no? Que son los reflejos osteotendinosos. Pero también deben recordar que existen los reflejos miotáticos estáticos. Y esta fibra sensitiva, sobre todo la tipo 2, va a estimular también a la otra motoneurona. ¿Cuál motoneurona? A la alfa. Y la motoneurona alfa es la que va a producir la contracción de fibras extrafusales del músculo en forma más permanente. Y el acúmulo de estas miofibrillas contracturadas forman los nudos contráctiles. El acúmulo de nudos contráctiles forma los puntos gatillo y bandas tensas con la finalidad de estabilizar a la articulación que está alrededor de este músculo que está inestable, tratando de compensar. ¿Sí? Entonces, estas contracciones tienen su correlato electromiográfico. La actividad eléctrica espontánea sí se ha podido medir en, en estos puntos gatillo, ¿sí? Pero tiene que ser una electromiografía de muy alta precisión, no se va a detectar en la electromiografía convencional, por eso es que no se utiliza como criterio diagnóstico todavía. Entonces, en conclusión o resumen, la formación de puntos gatillo y bandas tensas es una respuesta fisiológica de compensación ante la inestabilidad de la articulación. Y esto también está influenciado por mecanismos supraespinales, porque ustedes deben recordar también que las situaciones de estrés o tensión, ¿qué es lo que activa? Activa principalmente al sistema gamma. Y por eso los que tienen más estrés o tensión notan cómo el dolor miofacial se agrava. Y eso hace pensar a muchos médicos que pues el dolor miofacial es puramente psicológico. Pero en realidad la tensión nerviosa puede agravar porque activa en mayor medida el sistema gamma que ya está siendo afectado por esta compensación. Entonces, en una primera etapa tenemos una inestabilidad articular compensada, tenemos puntos gatillos silentes. Acá también le examinamos a ustedes los trapecios. Yo creo que la mayoría va a tener algún punto gatillo silente, latente, y a veces sienten molestias y creen que es estrés, ¿no? Tengo estrés, tensión, cansancio. En realidad es un proceso de estabilización de la articulación debido al uso excesivo de celulares, computadoras, ¿no? Todo el día viendo sonceras de TikTok, ¿no? 2, 3 horas, o viendo novelitas coreanas, ¿no? Así 2, 3 horas. Entonces, la postura estática sostenida está empezando a alterar el sistema pasivo de estabilización cervical y en realidad esta contractura, que son bandas tensas, o sea, para la mayoría de médicos es contractura, pero son en realidad bandas tensas, se está tratando de mantener la función de, en este caso, la columna cervical. Y cuando ya no lo puede compensar porque siguen pasando los meses o los años, estas bandas tensas se vuelven ya activos, sintomáticos. Entonces, si persiste el daño, se activan mecanismos para alertarnos de que la articulación ya requiere tratamiento. Pero el problema es que muchas veces solo damos analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares y no le hacemos un tratamiento de rehabilitación, cuando ahí sí se podría curar el paciente. Entonces, el tratamiento, pues inactivación de puntos gatillo. Obviamente hay que inactivarlo porque es el motivo por el que viene el paciente a la consulta. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas técnicas. En realidad todas estas técnicas lo que tratan de hacer es desensibilizar e inactivar puntos gatillo. ¿De cuál es mejor que otra? No hay unos estudios claros que digan cuál es mejor que otra. Yo utilizo particularmente una combinación de medios físicos como termoterapia, electroterapia y aplicaciones de aguja seca para inactivar los puntos gatillo. Y cuando están muy dolorosos, hago infiltraciones de lidocaína porque es más tolerable para el paciente. Con eso se desensibiliza. Sin importar lo que se inyecte, es la desensibilización lo que provoca el alivio del dolor en los pacientes. Pero eso no sirve de nada si es que no estabilizamos a la articulación, ¿sí? Si no hacemos ejercicios de control motor, fortalecimiento, y a algunos colegas les gustan ejercicios alternativos, yoga, tai chi, pilates. Cuando le dices al paciente, haga natación. Entonces ya, en realidad, ¿por qué se alivia el dolor? Porque está estabilizando la columna, en este caso cervical, lumbar, por el programa de ejercicios. Entonces, para terminar, yo también he traído mi síndrome de hombro, ¿no? Como también han visto en la mañana, ¿sí?
para que reforzar. Acá esta resonancia, glenumeral, miren acá ya no hay tendón. No hay tendón de supraespinoso. Observen el informe. Desgarro completo del tendón del supraespinoso con retracción de las fibras del supraespinoso, distensión o desgarro parcial del subescapular e infraespinoso y cambios postquirúrgicos. ¿Sí? ¿Por qué viene el paciente a la consulta? O esta mujer de 46 años, porque ya se había operado y se le había vuelto a desinsertar el tendón y no quiere operarse de nuevo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Si le hago la encuesta a los médicos jóvenes, yo estoy seguro que la mayoría va a decir, ¿sí? Hay que hacer tratamiento regenerativo. Ahí está, pero está desgarrado, hay que regenerar. Lo que se le hizo a esta paciente, ¿no? Inactivar puntos de gatillo, agujas secas y algunas infiltraciones con lidocaína o desgatillamientos en los puntos más sensibles y un programa de estabilización de la articulación glenumeral. Entonces ahí se puede visualizar la paciente. Quiero que me digan pues cuál es el hombro que tiene el desgarro total del tendón del supraespinoso. Entonces tan parece, ¿no? Igual. El hombro derecho es el que tiene el desgarro total del tendón del supraespinoso. Su tendón desgarrado está, sigue roto, pero ya está estable y ya no tiene pues activación de puntos gatillo miofaciales. Entonces ese es el mensaje que me gustaría darles, ¿no? Porque nosotros somos médicos especialistas en medicina física y rehabilitación. Entonces, sin importar el daño, bueno, sin importar no enfocarnos en el daño, sino tratar la deficiencia, el dolor y la limitación de rango de movimiento, tratar la discapacidad, o sea, que la paciente se vista sola, que retorne su trabajo en forma habitual y sus actividades deportivas habituales como está acostumbrada, de acuerdo a su edad, su sexo, su desarrollo muscular, y la paciente está rehabilitada, a pesar de que el daño persiste. En conclusión, el cambio del paradigma sobre la neurofisiopatología de los puntos gatillo es fundamental para nuevos enfoques de diagnóstico y terapéutico del síndrome de dolor miofacial. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Nakasato. Y bueno, continuamos con la ponencia del doctor Mauro Gusardo, a quien ya hemos oído en la mañana, que nos va a tratar el tema de neurodinamia. Adelante, doctor. ¿Sí? Bueno, pónganme bien el tiempo hoy. Bueno, ante todo agradecerle al doctor Tomás Nakasato que ha tomado la teoría de FIT, de la compensación, que estuvimos charlando justamente. Estamos planteando inclusive escribir al respecto sobre esto, porque es original en la literatura y es un aporte importante que hizo el equipo de formación e investigación en dolor como hipótesis de trabajo para la parte relacionada con puntos gatillo miofacial, que como les decíamos desde hace mucho tiempo solamente se lo ha considerado una disfunción. Y en algún punto lo que nosotros estamos planteando como un nuevo concepto es que la disfunción es articular y lo que hace la parte miofacial es una compensación estabilizadora, lo cual cambia un poco el paradigma de esto y me parece que es importante que lo empecemos a replicar como idea porque sale de un equipo de médicos especialistas en rehabilitación que tenemos una visión funcional
y aleja el protocolo de tratamiento del tratamiento invasivo del punto gatillo como un enemigo. Entonces eso me parece que es importante porque tiene que ver con cómo nosotros hacemos el diagnóstico y cómo conceptualizamos las cosas. Bueno, aportando un poco a todo esto y también en relación porque es interesante que tratamos de unir, pero todavía seguimos diciendo vamos a hablar de dolor miofacial. ¿Y qué nos pasa? Cuando queremos empezar a hablar de dolor miofacial tenemos que hablar un poco de función ligamentaria, entonces ya no hablamos solamente del polo eferente, sino que tenemos que hablar del polo propioceptivo, ¿no? Porque parece estar unido, si hay mala propiocepción hay inestabilidad, si hay inestabilidad los puntos gatillos tratan de estabilizar, y a todo esto, en el medio, entre el sistema propioceptivo, que sería el polo aferente, la parte miofacial, que sería el polo eferente, hay un sistema de interconexión que sabemos que está ahí, que la tenemos solamente para pensar el dolor neuropático, que es el sistema neural. Y el sistema neural, al igual que el resto de los sistemas, forma parte de este osteomío neuroarticular que estamos tratando de introducir y además duele. Y no duele solamente neuropáticamente, sino que tiene otras modalidades de dolor que son un poco las que queremos o las que voy a intentar ahora desarrollarles. Entonces, primero voy a sacar la diapositiva, no sé por qué pasó eso. Vamos a empezar entonces con un caso clínico que me gustaría que lo piensen y lo vamos a resolver al final. Es un síndrome de piramidal con atrapamiento del nervio ciático y el diagnóstico ya está, así que es fácil, pero quiero que ustedes me vayan conceptualizando. Está perfecto, lo que estaba haciendo no funciona. Ahí está perfecto. Bien, y el láser es el del medio. Este, perfecto. Bien. Entonces tiene sensación de hormigueo distal, sensación de pinchazos distales y dolor en la región glútea punzante, ¿sí? Y tiene un dolor que le recorre la parte posterior del muslo. Si yo les doy esta descripción, ¿ustedes dirían que toda la sintomatología que estamos viendo ahí es neuropática o que alguna parte de esa sintomatología puede no ser neuropática? Dirían, no es murmurarían. Digan lo que piensan, vamos. Ajá. Dice que sacando el dolor glúteo, lo otro es neuropático. ¿Qué les parece? ¿No? Dice alguien. Bueno, vamos a resolverlo. Entonces, como introducción, la primera cuestión es esto del dolor mecánico inespecífico, ¿no? Porque estos pacientes, si tienen una electromiografía negativa, digamos, así como el correlato de una imagen negativa de un dolor de hombro lo lleva a que sea inespecífico, una resonancia negativa de columna es inespecífico, un paciente con dolor irradiado a la pierna, que todos pensamos que es neuropático, pero en la electromiografía no muestra daño axonal, se considera que es un inespecífico de nuevo, ¿no? Entraría dentro de las situaciones donde no hay una correlatividad estructural a lo que nosotros tenemos como clínica. Sin embargo, bueno, los receptores de dolor son estructuras que están específicamente diseñadas para sensar lesión real o potencial. Nosotros sabemos que dolor es una sensación desagradable asociada a lesión real o potencial. Por lo cual, si un paciente tiene dolor, o está en una situación de daño real o en una situación de daño potencial, ¿sí? Y es como para que nosotros empecemos a pensar también que si hacemos solamente tratamientos analgésicos, es decir, bloqueamos la señal de que se está por romper o se rompió, no sé hasta qué punto eso, no sé qué les parece a ustedes, ¿no? Solo eso. Digo con respecto a, viene un paciente y solo le doy un analgésico. Habría que ver cómo vamos a usar esos analgésicos. Y la verdad es que los síntomas al principio ocurren sin lesión real, o sea que evidentemente el paciente que no tiene una lesión estructural visible en la imagen está en una situación de daño potencial. Y es interesante pensarlo así, porque si empezamos a unirlo con lo que dijo el doctor Romero, con lo que dijo el doctor Nakasato, en algún punto, si hay una situación de disfunción, el paciente tiene una alteración funcional que hace que durante el movimiento tenga un riesgo potencial de daño. ¿Y cómo responde el sistema para avisarnos de eso?
activando los receptores de dolor y avisándote de que no te estás moviendo muy bien, ¿sí? Y eso lo hace también sensibilizando los tejidos. La verdad es que la forma en la cual el tejido que está sufriendo un daño, una agresión mecánica preumbral de lesión estructural, ¿se me siguen? Una agresión mecánica preumbral de lesión estructural va a responder sensibilizándose para que vos no te expongas de nuevo a esa carga. Lo mismo pasa que si se exponen al sol. Se exponen al sol, se flechan. ¿Alguna vez se flecharon? Tienen poco el sol en Lima. Es la única crítica que podría ser de la ciudad porque es preciosa, pero es verdad que están bastante debajo de una nube. Pero existe arriba de esa nube que está en Lima una cosa que se llama sol que te puede flechar. ¿Qué ocurre cuando te flechás? Alguien se flechó y pasó después por un poquito de sol que pasa un árbol, lo sentí, ¿te das cuenta? Empezás a tener un sensor de radiación actínica en la espalda. ¿Sí? ¿Por qué hay alodinia? Actínica. Porque la exposición a la radiación solar no debería producir dolor. Si produce dolor es alodinia, ¿estamos de acuerdo? Es un estímulo no nociceptivo. Lo que marca que tengo sensibilización en la piel. ¿Y qué me hace ese fenómeno? Que yo le esquive al sol, es decir, no me exponga a lo que casi me rompe el tejido. O me pueden salir ampollas, entonces ya no es una lesión potencial, es una lesión real. Lo mismo pasa con un movimiento que me puso en riesgo. Yo me agaché, generé una tensión que casi me rompe un ligamento. ¿Qué va a pasar la próxima vez que me quiera agachar? Me duele. ¿Para qué? Para que no me agaché. Si no lo supe manejar, casi rompo un ligamento antes. Entonces, la alodinia mecánica es un mecanismo de protección ante un movimiento no funcional, que no se está desarrollando de forma normal. Entonces, desde FIT, proponemos esta nueva clasificación que es hablar de dolor, en vez de dolor mecánico inespecífico, lo pongo en rojo, pongo en verde el nuevo término que proponemos que es síndromes de sensibilización-lesión. Porque si hay dolor o hay sensibilización, si el daño es potencial, o hay lesión, si el daño es real. Y eso es realmente lo que vemos, fenómenos de sensibilización, lesión, de tejidos que están agredidos subumbral lesivo o umbral lesivo. ¿Sí? Entonces, en este síndrome, estos síndromes de sensibilización y lesión pueden jugar todos los componentes que hemos mencionado, el ligamento, el músculo, el nervio. ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque estos se informan para arriba, estos van para abajo y estos conectan los otros dos. Es como armarles una simplificación muy, muy, muy importante del sistema de control motor. Finalmente, hay un polo aferente, hay un polo eferente y un sistema que interconecta y reprograma, ¿no? Interconecta a través del sistema nervioso periférico y programa a través del sistema nervioso central de lo que son secuencias práxicas y táxicas para que el movimiento sea normal. Eso es lo que sabemos los médicos especialistas en rehabilitación. Bueno, si bien todos tienen función importante, ¿quién les parece que es el más importante de todo esto? Que si se daña o está en problemas, todo el resto va a andar mal. El nervio. Entonces, lo que tenemos que pensar, que si hay una lesión o una sensibilización del sistema neural, todo el sistema se va a acomodar para tratar de que el sistema neural no esté en problemas. Por eso hay cuadros drásticos en dolor, pero ninguno es más drástico que la afección neural. Ustedes cuando ven un paciente que entra directamente arrastrando la pierna dicen, tiene un atrapamiento nervioso. ¿Por qué? Porque es el que más compensaciones, más todo produce, porque atacaste al más importante de los jugadores de ese equipo, digamos. Entonces, en el sistema neural es el más importante del orden jerárquico. Y la lesión aparente en un solo componente no siempre explica los síntomas. Los síntomas que nosotros vemos en el sistema musculoesquelético. Decimos, esto es un punto gatillo. ¿Y qué más? Siempre le digo yo a los residentes. Porque, ¿cómo puede ser que estamos hablando de un sistema? El sistema quiere decir que está ampliamente integrado las funciones de distintos componentes. Eso es lo que define un sistema. Y si nosotros pensamos en el sistema osteomio-neuroarticular, ¿cómo pensamos que solamente la agresión mecánica afectó al trapecio superior? Díganme cuándo el trapecio superior funciona solo como músculo. ¿Existe la posibilidad? ¿Y cómo hago para solo sobrecargar el trapecio superior? Y díganme cómo mueve el hombro el trapecio superior. A través de la aferencia proprioceptiva que le dan los ligamentos de la glenohumeral, entonces está trabajando con ligamentos también. ¿Y cómo llega esa información desde el polo ligamentario
al trapecio superior para que se mueva, a través del sistema neural. Entonces, ¿por qué pensamos que una agresión mecánica puede generar la sensibilización de un solo tejido cuando nunca puede ocurrir eso en la realidad clínica y biomecánica? Siempre vamos a tener distintos componentes. Vamos a tener algo de neural, algo de miofacial, algo de articular y algo de ligamentario. Y de eso le puedo dar ejemplos miles. De pacientes que vos los evaluás y le encontrás un punto gatillo, sensibilización en el ligamento tal, la fascia toracolumbar le duele el coso, la maniobra de tensión neural da positiva. Es la regla más que la excepción y es lo lógico porque estamos hablando de un sistema integrado. Entonces es muy difícil de que se afecte un solo componente. Por lo cual los diagnósticos diferenciales pueden ser una buena estrategia para la clínica médica cuando uno está buscando una bacteria, pero no para la clínica del dolor musculoesquelético, donde estamos viendo la afección por sensibilización o de lesión de sistemas complejos. Entonces, retomando un poco Panjabi, ya se planteaba, ¿no?, de que existía un sistema estabilizador pasivo, que era el ligamentario, uno muscular y uno de control, y que todo eso controlaba la función articular. Y ahora lo que vamos a ver entonces es un poquitito lo que tiene que ver con el sistema neural, sensibilización, lesión, SS, bueno, sensibilización, lesión, síndrome neural. Y lo primero que tenemos que saber es que hay una continuidad estructural y funcional de este sistema. Y esto es bastante importante porque esa continuidad estructural es la que nos va a permitir entender las maniobras de tensión, que son las maniobras que utilizamos para hacer el diagnóstico de sensibilización del tejido. Pero además de tener una continuidad, el sistema nervioso periférico se mueve. Se mueve extrínsecamente, quiere decir que los nervios se deslizan por desfiladeros, algunos conocidos porque son lugares típicos de atrapamiento, como el piramidal, como el túnel del carpo, como el túnel del tarso, como la salida en el opérculo torácico, como la salida en el agujero de conjunción. Lugares típicamente en donde ese desfiladero le trae problemas de conflicto de espacio para que deslice el nervio, o la raíz, o el plexo, según corresponda. Pero también tiene movilidad intrínseca, y esto también es interesante. El nervio es un conjunto de fascículos que tiene líquido en el medio, y esos líquidos le permite a su vez tener una movilidad intraneural. Y esta movilidad intraneural se puede ver comprometida cuando una compresión genera adherencias interfasciculares, con lo cual la pérdida de movilidad de un nervio va a generar una tensión temprana del nervio ante un movimiento donde debería deslizarse. Les pido disculpas a los que dicen que hablo rápido, pero generalmente tengo ahí en rojo, no sé, tienen que verlo así grande, rojo, con una cuenta regresiva que vos decís es una bomba, esto en cualquier momento explota. Si querés terminar la conferencia para salir corriendo, ¿no? Pero está bien, el objetivo de que la gente se apure está bien, pero tiene que ser así. Falta la caravera nada más al final. No ha sido idea mía. Podría tener una mechita que se va consumiendo a medida que va pasando el tiempo. Claro, termina la conferencia. ¿Cuántas diapositivas te quedan? No, pero bueno, estoy segura que el doctor Pedro Romero le va a donar algunos minutos con todo gusto. No quiero sacarle del doctor tampoco. No es el objetivo. Bueno, entonces, esto para que no se active la catapulta. Se abre un agujero acá y ¡trum! Cambian de disertante. Bueno, entiendan esto. Moverse, recuerden el Karate Kid, ¿se acuerdan que decía la mejor forma de abordar un golpe es esquivándolos? Bueno, es así. Moverse es una de las grandes estrategias que tiene el nervio para evitar el traumatismo mecánico. Si no, cuando una persona busca una pelota o pega una patada de kung fu, el nervio, si no se moviera, agarraría y se generarían microtraumatismos por tracción. Entonces, el movimiento es la primera estrategia y la más importante que tiene el sistema neural para evitar sobrecargarse mecánicamente ante los movimientos, ¿sí? Ahora, no es la única que tiene. También, como se mueve, tiene estrategias para soportar cargas compresivas, por ejemplo. Los axones se encuentran rodeados por líquidos con una mayor presión extraneural que intraneural, con lo cual tiene un sistema de amortiguación hidráulica. Súper interesante. Y esto no es solamente interesante por la cuestión de que es una estrategia biomecánica que tiene el cuerpo en muchos lugares. Fíjense que el cuerpo cada vez que quiere amortiguar utiliza dos sistemas de amortiguación, los hidráulicos y los neumáticos. ¿Sí? El hidráulico típico, el disco intervertebral, el núcleo pulposo. Es un sistema hidráulico de digamos, amortiguación espinal.
Y los neumáticos, siempre les doy el mismo ejemplo. ¿A quién se le ocurriría antes de saltar de un tapial, largar primero todo el aire? ¿Se le ocurriría bajar? Hacer... ¿O harían? Todos abordamos las cargas en valsalva. Miren un jugador de tenis. Tira ahí y hace... ¡Ah! El ¡ah! Recién ahí largó el aire. Pero el golpe, el core, lo soporta con todos los sistemas neumáticos inflados. Es decir, nuestros sistemas neumáticos e hidráulicos son sistemas o estrategias de amortiguación y el nervio no se escapa de esta regla. Tiene su sistema neumático entre los fascículos que le permiten el deslizamiento y que pase, digamos, haya movilidad intrínseca. Pero además hay una cuestión de esto que nos da mucha interés, es muy de gran interés en la clínica, que es que como hay una continuidad de ese sistema hidráulico intraneural, las presiones críticas que generan sintomatologías pueden ser sumatorias. ¿Me siguen? Si yo tengo un poco comprimido, la presión crítica está alrededor de los 30 milímetros de mercurio. ¿Saben cuándo es crítico? Cuando la presión intraneural compromete la vasculatura del perineuro. Si la presión compromete, hace ya directamente que se cierren los capilares, el nervio entra en isquemia y los axones entran en sufrimiento por isquemia. Pero esa presión de 30 puede ser que sean 10 a nivel cervical, un poquito en la salida por los escalenos, otros 4 o 5 milímetros de mercurio en el pectoral menor y un poquitito en el final en el túnel del carpo. Entonces lo descomprimen de acá y mejoran los síntomas. Era todo túnel del carpo. No, le sacaste, lo pasaste justo de 30 a 22 milímetros de mercurio y mejora. Pero si le hubieses aflojado las escaleras, no hacer un poco de tracción cervical, le hubieses aflojado un poco el pectoral menor, también se le hubiesen ido los síntomas sin cirugía. Porque todas esas presiones se estaban complementando y sumando. Y cuando las compresiones son sumatorias y hay lugares que están muy por arriba, aparece la famosa lo operan y sigue con los síntomas. Por ejemplo, si el compromiso, los milímetros de mercurio que está tirando la cervical son superiores. ¿Se entiende esto? Explica tanto la falla terapéutica como la respuesta terapéutica a técnicas que uno dice, pero el atrapamiento está acá. ¿Por qué le trajo acá y se le va el hormigueo? Bien, sigamos. La segunda estrategia que tiene el nervio para soportar cargas mecánicas es juntar o generar divergencia fascicular en lugares donde puede haber compresión. Y esto está interesante porque fíjense, esta es una sección del nervio ciático mayor en la pierna, en el muslo, donde la posibilidad de compresión es muy baja, y cuando pasa el ciático volvídeo externo por debajo de la cabeza del peroné, esta es en la pierna y esta es debajo del ciático volvídeo externo. ¿Qué quiere decir acá? Fíjense, cuando todos los fascículos se encuentran juntos, una compresión tiene grandes posibilidades de generar sufrimiento axonal. Ahora, cuando se produce divergencia, una compresión le permite a los fascículos irse hacia los costados. Es decir, que no solamente la cantidad de líquido que tiene le permite al nervio abordar las cargas axiales, digamos, sobre el tejido, sino la cantidad de tejido conectivo interpuesto entre fascículos. ¿Les suena que el nervio responda con más tejido conectivo en una zona de compresión? Primero que todo, en todas las ecografías te dicen que si el nervio está comprimido aumenta de tamaño. ¿Es por aumento de los axones o por aumento del conectivo? Del conectivo. Y segundo, los neuromas, ¿no? El neuroma de Morton, en la zona donde lo apretás. Y nosotros pensamos que el neuroma es patológico, pero el nervio lo que está haciendo es meter un acolchado mayor en el lugar donde lo están apretando. ¿Cómo sacamos el neuroma? No saque el neuroma, sacale la compresión al nervio. El neuroma es un mecanismo de protección conectivo para proteger los axones. Entonces siempre estamos ahí corriendo de que pensamos que lo patológico no es lo patológico. En la zona donde hay riesgo de compresión, los fascículos se separan como estrategia para evitar la lesión. Esta otra cosa también muy interesante, ya no falta tanto. Si yo tiro un cablecito que está enganchado en la pared con 10 kilos, ¿qué fuerza soporta en la zona de la pared donde está enganchado? 10 kilos. Era la parte fácil, digamos. Si no me respondían esa, ni sigo preguntando. Ahora pongo 5 clavitos y el mismo hilito, cuando llego ahí, lo divido en 5 y tiro. ¿Cuánto soporta cada clavito? No me digan 10 kilos, ¿no? Tengo que hacer 50 para que sea 10 kilos. Bien, perfecto. O sea, que una estrategia
para evitar que una tracción, y esto ya es una estrategia no para la compresión, le dis 2 estrategias de compresión, tejido conectivo y líquido, y esta es una de las de tracción, y la otra es movimiento, ¿se acuerdan? Le dije, si tiro, lo mejor es que se mueva, pero si no se mueva, por lo menos no se concentre toda la tracción de un nervio en una sola raíz, porque entonces la avulsión radicular sería muy frecuente. Es decir, los plexos que nosotros estudiamos y olvidamos rápidamente, ¿no? Y si no, díganme, dale, tronco superior, primario, medio, posterior lateral, ¿no? Y acá salían nerviositos, ¿no? Ramas terminales del plexo braquial. Bien, ¿qué pasa? En esos lugares tengo grandes posibilidades de que si yo tironeo, vaya hasta la zona donde se inserta, porque los miembros superiores e inferiores tienen nervios que llegan a generar esa posibilidad. Fíjense que en los intercostales no hay plexos. ¿Por qué? ¿Cuánta posibilidad tengo de tirar de un nervio intercostal? No sé, es algo que le agarro con una tenaza y tironee, no va a haber forma. En vez que yo tironee de la raíz, desde el miembro superior al inferior, o sea que las estrategias de los plexos, que los plexos son conectivos, es una estrategia para disminuir el riesgo o distribuir las cargas de tracción. Entonces, bueno, por último, los axones se encuentran relajados dentro, es decir, el nervio tiene el conectivo en tensión, pero los axones adentro relajados, con lo cual si yo empiezo a tironear, lo primero que tironeo es el conectivo y los axones solo se empiezan a desplegar. Miren la cantidad que hay, pero bueno, la tracción, la compresión de la raíz, los plexos, producen en primera instancia dolor no ciseptivo por compromiso neural, dado que representa la primera línea de defensa. Acá viene la cuestión. Todo lo que venimos diciendo es que ante la compresión, ante la tracción, el primero que se aguanta todo es el conectivo. ¿Y el conectivo de los nervios está inervado? ¿Puede doler? ¿Puede sensibilizarse? ¿Y cómo lo evaluamos? Exacto. Bien, entonces voy a saltear la clínica rápidamente. Les voy a mostrar y vamos a resolver básicamente Vamos a saltear y les voy a explicar todo en relación al caso clínico. Había algunas cositas más. Sí. Les pido disculpas. Bien, entonces el caso clínico es este. Volvamos de nuevo. Y con esto les digo como un resumen de todo lo que pasé, les prometo. Sensación de hormigueo distal. ¿Qué les parece? ¿Es neuropático o no es neuropático? Es neuropático, ¿estamos de acuerdo? ¿Fibra comprometida? Ah, ya. Sí, están así como cuando están en los programas donde hacen preguntas y respuestas y dicen, pasan. Geografía, historia antigua, pasame otra. ¿Qué fibra es qué alucinación es el hormigueo? ¿Una alucinación de dolor o una alucinación táctil? Cuando yo digo fuerte algo, puede ser que sea eso, les tiro. Y las fibras que dan la táctil tan puntual, ¿son las fibras o las beta? Muy bien, las beta. Es un síntoma de fibra beta. ¿Sí? Por eso es una parestesia y no un dolor. No se considera no se considera una sensación dolorosa. En vez del pinchazo, ¿qué les parece? ¿Que sea de fibra que no es de dolor o de fibra de dolor? Es de fibra de dolor. ¿Y les parece que el pinchazo es de fibra C o de fibra delta? Pero viste que van a entender una cosa. Sin ayuda. Sí, absolutamente. Sí. Bien. Y el punzante en el lugar donde el glúteo le está agarrando el ciático, ¿les parece que es neuropático o nociceptivo del perineuro que está inervado? Perfecto. Y por último, el dolor que le corre por la pierna en el muslo, que el nervio ciático no inerva el muslo, inerva la pierna, con lo cual solo puede dar dolor neuropático de la rodilla para abajo. ¿Le parece que es neuropático o nociceptivo? Exacto. Muy bien. Entonces le darían, ya que no sé, ¿le darían pregabalina o no le darían pregabalina para ese dolor? Entonces no le den pregabalina, porque eso no funciona. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Gusardo. Y realmente magníficas las respuestas. Y ha sido, como él dice, sin ayuda. Todos hemos respondido espléndidamente. Sí, eso. Sí, bien. Ahora vamos a pasar a un mix que nos va a hacer el doctor Romero. Va a ser algo especial, pero todo es básicamente sobre el tema de sensibilización espinal. Entonces nos va a hablar de la fisiopatología, sobre qué es la sensibilización y sobre el tratamiento de la sensibilización espinal segmentaria. Adelante, por favor. Bueno, por un encargo de la Sociedad Peruana de Medicina Física y Rehabilitación, le vamos a pasar un código QR para los peruanos. Si lo pueden tomar foto, porque es una encuesta sobre... La sociedad ha decidido financiar un proyecto de investigación, ¿no? Entonces, lo que queremos saber es qué proyectos nos pueden, en los que están interesados, ¿no? Se puede mandar un código, entonces lo copian y lo podemos, para ver, ¿no? La doctora encargada, la doctora Grecia, que es la encargada del comité científico, va después a hacer un análisis y ver cuáles son las que vamos a tomar en cuenta para financiarlo. Ahora sí, pásamela. Bueno, sí, pues eso de los puntos gatillos es un problema. Sí hay una discusión, ahí, como dice, no es discusión de blanco, esa no es mía. Entonces, sobre el origen, ¿no? Porque si está compensando una inestabilidad, es lo que le decía, ¿no? Explícame, si tienes una contractura para compensar una inestabilidad, si tú relajas el músculo que está compensando, lo vas a desestabilizar. Salvo que tengas el concepto de la prolo. Porque ese ligamento que está débil, entonces refuerzo el ligamento, entonces ya no necesitas la compensación. O sea, si tienes una visión de proloterapeuta, tiene sentido, ¿no? Entonces es otra discusión para el tercer pico. Sí, tenemos esa discusión, felizmente que nos arreglamos con una cerveza, siempre. Pero hasta ahora no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque también aquí vamos a ver. Bueno, entonces vamos a hablar de sensibilización espinal segmentaria. ¿Qué es el síndrome de sensibilización espinal segmentaria? Es un síndrome de dolor regional, ¿no? O local extendido, que compromete predominantemente al sistema musculoesquelético. Tiene una distribución topográfica regional, como el síndrome de dolor regional complejo tipo 1, o sea, se parece. Puede comprometer uno o segmentos aledaños, 1, 2 o 3 segmentos aledaños. Y la caracterización es la presencia de hiperalgesia y alodinia. Generalmente estas características de hiperalgesia y alodinia lo encontramos a través de un examen netamente clínico, palpatorio y de movilización en las estructuras que corresponden a los componentes de la metámera, llámese dermatoma, miotoma o esclerotoma. También puede haber manifestaciones en otros componentes de la metámera, como el angiotoma o el viscerotoma. En su génesis hay una discusión, espérate, me pasé. Hay una discusión, nosotros creemos que se debe a un bombardeo nociceptivo persistente de una fuente somática o visceral, parecido a lo que ven en el síndrome de dolor regional complejo, ¿no?
pero está asociado a mecanismos de sensibilización central y periférica alterados y fallas en los mecanismos de inhibición, ¿no? Y además encontramos factores predisponentes, o sea, no cualquiera, como en el síndrome de dolor regional complejo tipo 1, ¿no? No cualquiera que se fractura una muñeca hace un síndrome de dolor regional complejo tipo 1, ¿no? Algunas personas hacen el cuadro. Entonces teníamos, es un síndrome de dolor regional de distribución metamérica, manifestaciones predominantes en el sistema musculoesquelético, en la piel, ya sea presencia de dolores, generalmente vienen por la presencia de dolor espontáneo, que es agravado por el movimiento. Generalmente es el motivo de consulta, presencia de dolor espontáneo regional agravado por el movimiento. Al examen encontramos manifestación de hiperalgesia alodínea, que lo desencadenamos a través de un examen fundamentalmente palpatorio. Ya le decía en las componentes de la metámera. Una característica, el dolor es desproporcionado con el origen, cuando podemos establecer el origen. Y lo interesante, porque esto es lo que le decimos a los terapistas, ¿no? Esa es otra discusión que tenemos. Generalmente tiene una respuesta mala a la inmovilización, al uso de fármacos como analgésicos, antiinflamatorios, relajantes, incluso opioides, inclusive al uso de medios y terapia física y peor la cirugía. Entonces eso es lo que le decía a los terapistas, ¿no? Le digo a los tecnólogos médicos, le decía, cuando ustedes hacen lo mismo en un paciente y el paciente en vez de mejorar empeora, piensen en que están ante un cuadro de sensibilización espinal cementaria. Porque también van a encontrar bandas tensas, o sea, bandas tensas punto gatillo. ¿Cuál es la diferencia? Que no son compensatorios, son neurogénicos, ¿no? Que, o sea, de repente es un mecanismo de sensibilización y es una fantasía de inestabilidad y por eso se contractura el músculo, pero si no es lo mismo hacerle digitopresión a un músculo con una contractura, una banda tensa de origen mecánico que una banda tensa de origen neurogénico. Por lo gente, el paciente te dice, doctor, no he podido dormir toda la noche, el dolor se me exacerbó terrible. Entonces por eso le digo a los terapistas, paren la oreja, ¿no? Cuando siempre hacen lo que ustedes siempre hacen y el paciente en vez de mejorar empeora, lo más probable es que tenga un cuadro de sensibilización. O sea que esas bandas tensas, esos acortamientos, tienen un origen neurogénico, no somático, no compensatorio. Puede ser pseudocompensatorio, hasta ahí acepto, ¿no? Puede ser pseudocompensatorio. Cree que hay una fantasía de daño y hay un mecanismo de defensa. Bueno, puede ser. ¿Existe o no existe? Vamos a ver. ¿Hay sonido? Paciente operado de una toracotomía. Le han hecho una toracotomía. Sientes, te jala todo lo que puedas, como una bufanda. Baja, el otro te pesa, no te cuesta tan la vida. Todo lo que... Ya. Mi nieta. Sigue, todo lo que pueda. Vamos a mejorar eso. ¿Está? Ahí te duele. Abre y cierra, abre y cierra. Yo todavía, arriba te duele. Sí. Eso ahorita todavía ni siquiera vi la borra. Mira, eso no podía ser, ¿te acuerdas? Estira todo lo que pueda. O sea, no hay espasticidad. ¿Qué te dijo la doctora que tenías? Bueno, ella me observó las partes que me dolían. Este es un trabajo que estábamos, perdónenme ustedes, pero tú sabes, la nieta es más... El derecho, eso. Ajá, baja, el otro levanta. ¿Qué sientes? Te jala todo lo que puedas, como una bufanda. Baja, el otro te pesa, no te cuesta tan la vida. Todo lo que... Cuando levanta el brazo creen que es un hombro doloroso, pero esa lodilla... Sigue, todo lo que pueda. Vamos a mejorar eso. ¿Está? Ahí te duele. Abre y cierra, abre y cierra. Está rígido todavía, arriba te duele.
Eso ahorita todavía ni siquiera que lo hemos recibido. Eso no podía ser, ¿te acuerdas? Estira todo lo que puedas. O sea, no hay espasticidad. ¿Qué te dijo la doctora que tenías? Bueno, ella me observó la parte que me dolía y me dijo, esto parece que es el tendinitis. Una tendinitis. Sí. ¿De dónde? No me dijo así. No te dijo de dónde. ¿Un examen? Sí, un examen del isodicto con una aguja, porque yo pensaba que era esta parte que tenía tan afectada mis nervios. Entonces la doctora sacó, que ahí no tengo el resultado. Ya, Dijo después que me no lo tengo- enseño. Que no tengo nada de los nervios, que está todo sano. Que los nervios no son. No, ¿Qué cosa eres entonces? en la espalda, esta parte de aquí. Ya. ¿Baja por algún lado? Sí, me baja por acá. Por abajo. Sí, por abajo. Entonces, ¿Y hasta dónde llega? Hasta acá, entonces me duele esto. Y va caminando, acá toditito, y ya parece que fuera un arma y todo esto. Entonces ya tengo que levantarme, sentarme. ¿Duele ahí? Sí, doctor, y duele. Tiene que levantarse, Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Roll, pulsado rodado positivo, reflejo incrementado. El dolor de acá, con el frío, llega a mi codo, sube a mi muñeca, a los dedos, y empieza a latir en la muñeca. ¿Y en los dedos qué sientes? Como se presionara, así como... ¿Te arde algo? Sí, en punta de los dedos, arde, tengo que estar echando crema. Ya. ¿Frío sientes? En los huesos. En los huesos. En los huesos siento frío. Ya. Peor es el E4, ¿ves? No corre el E4, no corre. Tiene más de 20, después del bloqueo parenquimado. Es una paciente que trabajaba en Estados Unidos, no, en España. Y la ven en Estados Unidos, le dicen tiene una plica sinovial porque se había golpeado la rodilla y comenzó con un dolor que fue aumentando. Comienza a tener limitación funcional. Entonces la ve el traumatólogo, le pide no sé qué examen, le dice, lo que tú tienes es una plica sinovial. Y entonces la operan de la plica sinovial, en vez de mejorar empeora y le dan invalidez temporal. Como está en invalidez, viene al Perú, porque está en invalidez. Entonces la vemos, hay sensibilización. Un par de bloqueos, se acabó el problema. ¿No? Entonces se ve. Y me dice, ¿ahora qué hago con mi invalidez? ¿No? Bueno, es tu problema. Le digo, no es mío. Pues ya estaba recibiendo una pensión, pues, ¿no? ¿Es frecuente? Entonces sí existe, ¿no es cierto? Porque han visto, eso no es psiquiátrico, es psicológico, eso existe. Y esta cosa interesante, ¿no? Esa paciente que vieron que decía que tenía una tendinopatía, ¿cuál es el diagnóstico? Porque no existe en la codificación, sensibilización espinal cementaria. ¿Qué diagnóstico le ponen? Síndrome cérvico-braquial. Este es un trabajo que hicimos en el 2007. El síndrome cérvico-braquial. Y el otro es M54.4 en el CIE-10, lumbago con ciática. ¿Qué cosa es síndrome cérvico-braquial? La paciente que vieron. Tiene un dolor en el cuello que se le va al hombro, le sigue con el brazo, le duele la mano, ¿no? Le fastidia en la noche, no responde a los antiinflamatorios, el movimiento es doloroso, pero no tiene hernia, la electromiografía es negativa y todo es negativo, ¿no? Entonces, cérvico-braquial se parece a una HNP cervical, pero no es HLP cervical, eso es lo que significa cérvico-braquial, ¿no? Lo mismo lumbago con ciática. ¿Por qué no es una lumbociática, una HNP-L5, ¿no? Es un lumbago con ciática. Le duele la cintura, le duele la nalga, le duele el muslo, pero la resonancia es negativa, la electromiografía es negativa, la fuerza es normal. Los reflejos son normales. Entonces, se parece, pero no es, ¿no? Es lo que la traducción de eso sería, es bien parecido a una hernia, pero no es hernia. Eso es lo que dice el lumbago con ciática o síndrome cérvico-braquial. Entonces ven ustedes que es bien frecuente, ¿no? Si vemos síndrome cérvico-braquial, casi el 10% en el departamento de rehabilitación de mi hospital, en la consulta externa. 10%. Y yo manejaba la unidad de dolor en el hospital en el mismo año, ¿no? Ven ustedes, ¿no? Síndrome cérvico-craneal igual, ¿no? Dolor en el cuello que se va hacia arriba, pero no tiene hernia, no tiene igual, ¿no?
espondilosis con radiculopatía, síndrome de poslaminectomía. Este también es frecuente, espondilosis con radiculopatía, es estenosis foraminal con compresión radicular, ¿no? Espondilosis, estenosis foraminal, compresión radicular. Entonces vamos a apurarlo. Entonces ven ustedes, entonces si vemos el 21% de la patología que nosotros veíamos en la unidad de dolor musculoesquelética era sensibilización espinal cementaria. Porque a esta unidad iban los pacientes que tienen los 20 médicos, 30 médicos tiene el departamento, pero todos tratan dolor. Y los que no mejoraban, lo mandaban a la unidad de dolor musculoesquelético, ¿no? O sea, le pusieron terapia, no mejora, lo infiltraron, no mejora, ¿no? Entonces lo mandan, por eso que veíamos casi el 21%. 21%. Entonces, así, ¿no? Es interesante porque que no conocen, porque en el departamento de neurología del mismo hospital solamente tienen lumbago con ciática, ¿no? 4%. Entonces, y peor todavía sería, ¿ves? ¿Qué sería? El diagnóstico de C solo lo hacen en rehabilitación. M54, lo que le dije, ¿no? Que es M54.4, o sea, lumbago con ciática, paciente que tiene dolor lumbar, que se le va el glúteo, se le va la pierna, el miembro inferior, pero el examen clínico y auxiliar es negativo. ¿No es cierto? Eso es lumbago con ciática. Y lo peor, porque nosotros sabemos que por lo menos el síndrome de dolor regional complejo tipo 1 complica más a los problemas traumatológicos. Y un departamento de un hospital de la Seguridad Social del primer nivel, ¿no? Del nivel más alto de la Seguridad Social, lo único que tiene es lumbago con ciática. Ellos deberían tener por lo menos síndrome de dolor regional complejo tipo 1, por lo menos. Entonces no lo tienen. Bueno. ¿Ves? Y le decía, ¿no? La sensibilización espinal cementaria, al igual que el síndrome de dolor regional complejo tipo 1, es una complicación frecuente en traumatología y ortopedia, siempre y cuando lo sepan diagnosticar o lo sospechen. Muchas de las prótesis fallidas, ¿no? Se movió la prótesis cementada porque el paciente queda con el dolor después de la cirugía, le ponen una prótesis de cadera y el paciente queda con dolor, le duele la pierna. Entonces lo que ellos piensan siempre respuestas mecánicas, ¿no? Se movió la prótesis, ¿no? Entonces no se explican por qué no mejora el paciente y muchas veces ha hecho esa complicación. Complica cirugía de rodilla, pero realmente ellos le dan una explicación más local, ¿no? Se infectó, se movió, se irritó. Bueno, vamos a apurar. Lo que sí es cierto es en cuanto a, ya le decía, ¿no? Lo que nosotros creemos es esto de la estimulación nociceptiva persistente con fallas en los mecanismos de inhibición segmentarios y descendentes. Entonces, ¿en dónde lo hemos visto? ¿No? En procesos degenerativos vertebrales, en estenosis, en espondilosis. Lo hemos visto en lesiones de tejidos blandos, igual que el síndrome de dolor regional complejo tipo 1, ¿no? Fracturas, esguinces, contusiones, tendinitis, bursitis, después de cirugía, de prótesis de cadera, de rodilla, posartroscopía, ¿no? Entonces una serie de en osteoartrosis de cadera, de rodilla. Después, como vieron en las imágenes, después accidente cerebrovascular, en hernias del núcleo pulposo, posoperatorio, como vieron en ese paciente de la toracotomía, después de cirugía cardíaca, pulmonar, en patología visceral y también no determinada, no llegamos a ver qué cosa Y hay mecanismos que ayudan al cuadro, ayudan a que se presente el cuadro, como una predisposición genética, trastorno del sueño y fatiga, estrés, ansiedad, como vimos en la mañana. Entonces la pregunta es ¿por qué no se diagnostica? ¿No? ¿Por qué no? Si es tan frecuente como estamos viendo, ¿por qué no se diagnostica?
Entonces, este es, yo como lo pongo, ¿no? Es el síndrome, los ciegos y el elefante. Entonces uno agarra la trompa y dice celulalgia dorsal, ¿no? Paniculosis dolorosa, paniculitis del dorso. Le hace pinzado rodar y le duele la piel, paniculitis, ¿no? O también, ¿no? Muchas bursitis trocantéricas son pseudobursitis trocantéricas, ¿no? Eso se asocia con sensibilización L5. O contracturas de músculos, dolor en brazo, ¿no? Dolor en el brazo, ya eso, pero está en el CIE-10, ¿no? Eso no lo he inventado yo, está ahí. O sea, M79.62, dolor en el brazo. O sea, le duele todo el brazo, pero no sé qué tiene, o sea, no tiene ninguna lesión que pueda demostrar. Ese CIE-10, no. Así ves, paniculitis afectando la espalda, paniculitis en el brazo, o sea, lo que le hicimos en la paciente, ¿no? Le hace pinzado rodado y es doloroso, pero lo hacen diagnóstico, paniculitis en el brazo. Y le ponen un código. Es parte de un todo, ¿no? Por eso le digo, están viendo el ciego y el elefante, ven una cosa y creen que es el todo. ¿Por qué también no se diagnostica? Muchos son diagnosticados como patología musculoesquelética. Bursitis trocantérica, hombro doloroso, tendinitis, bursitis, coxartrosis, ¿no? Entonces, pero muchas veces son manifestaciones de también los miofaciales, ¿no? Un síndrome miofacial de los extensores de muñeca examina más arriba. Puede ser una sensibilización C6. Entonces, claro, encuentras extensores de muñeca tensos, dolorosos, acortados, dolor en el epicóndilo, pero si te vas más arriba vas a encontrar bandas tensas en el bíceps, vas a encontrar en el pectoral, en el dorsal ancho. Entonces ya no puedes decir pues que solamente, o sea, te produce un acortamiento muscular y eso te lleva a la lesión mecánica. O sea, la sensibilización te puede predisponer a las lesiones mecánicas y haces una lesión verdadera de una epicondilitis, pero porque tienes una alteración disfuncional en los extensores muñeca y dedo, ¿no es cierto? Ya, ese es los primeros 20, ¿no? Sí, ya. Entonces, le decía, la otra cuestión es que en el examen clínico, les contaba, ¿no? Que no sé si le comenté eso, ¿no? Que hace como 3 semanas, viene un colega, un amigo, mi compañero de promoción, me trae a su esposa. Entonces la esposa me dice, sí, doctor, bueno, hace tiempo estoy arrastrando 8 meses o más, un dolor, me duele el hombro y me duele el brazo. Me duele y estoy limitada para mover. Me duele más en la noche me fastidia más. He estado tomando antiinflamatorios y no tengo una mejoría. Y me dice, y hace 1 semana y media me han infiltrado los hombros con triamcinolona. Me han puesto 25 miligramos de triamcinolona en cada hombro y no me he hecho nada. No he mejorado. La terapia me aumenta el dolor. Entonces, venga la doctora para examinarla, ¿no? Entonces le digo, lo que pasa, doctora, que lo que usted tiene es un problema neurológico, le digo, ¿no? Entonces la doctora voltea, me mira a los ojos y me dice, doctor, yo soy neurólogo. Sí, le digo, pero no es una neurología. Vamos a hablar de otra neurología. Usted está acostumbrado a ver neurología de déficit, hiporreflexia, atrofia, ¿no? Electromiografía positiva, no está acostumbrada a ver neurología de hiperactividad, ¿no? Entonces le digo, vamos a encontrarle, le voy a examinar, le digo a su esposo, mi amigo, le digo, examínala, tócale el pectoral, tócale el dorsal ancho, tócale el bíceps, los extensores de muñeca, hazle pinzado rodado acá y le encuentra todo positivo. Digo, es un neurológico, pero es otra neurología, ¿sí? Entonces ven acá, entonces le hacen el examen neurológico, el clásico, ¿no? Y no, porque el examen neurológico está encaminado a buscar déficit, no está encaminado a buscar hiperactividad. Entonces, ¿ven? Entonces el examen neurológico igual, ¿no?
atrofias, debilidad muscular, electromiografía positiva, la CEGE, arreflexias. Y de repente a veces cuando hay sensibilización hay hiperreflexia. Sí. Entonces ven usted, a lo que diferencia cuando examinamos la CES, buscamos signos de sensibilización, hiperactividad. Entonces presencia de bandas de dolor en la apófisis espinosa, ¿no? Por ejemplo, bandas tensas dolorosas en el tibial, aquí contracturas en el infraespinoso en C6, tibial anterior en L5, pinzado rodado positivo, ¿no? En el dermatoma C6, dolor en epitrocle en C7, ¿no? Entonces, acortamiento muscular es doloroso. Entonces, le decía, ¿no?, que en el examen de la CES nosotros buscamos signos de hiperactividad, ¿no? Por ejemplo, en el dermatoma, usamos el pinchazo o rascado y el pinzado rodado. ¿Qué es lo que buscamos? Hiperestesia alodinia. Generalmente cuando buscan déficit están buscando hipoestesia. Y eso le decía, ¿no?, que le está haciendo, me avisas cuando cambia, ¿no? Le está tocando, ¿no?, el neurólogo. Me avisas, ¿no? Sí. ¿Te duele? ¿Sientes? Sí. Sí, ¿no? O sea, cuando pasa por CC, pero lo que está buscando es que le diga no, porque está buscando hipoestesia. Si está incrementada la sensibilidad, no le da importancia. Entonces, ven, entonces la presencia de banda, entonces este es el examen clásico y este es el examen de nosotros, ¿no? Entonces, a la palpación, dolor en el periósteo, en el esclerotoma, en los ligamentos y la manifestación autonómica. Vamos a pasar el otro, pues vamos espera, no te preocupes. Dame un favor porque quiero contestarle a mí. Que quería tener que mandarle un yape. ¿Ah? A mí. No, tengo que parar el yape. A ver, la segunda. La 2. Sí, la 2. Bueno, vamos a pasarlo. Antes que se aburra, vamos a avanzar. Entonces, en el examen, ya muchos conocen esto. Entonces, en la evaluación clínica, no me hace caso. A ver, no, ya salió ya. Entonces le decía, ¿no?, que el examen, la presentación clínica consiste en un grupo de signos y síntomas, principalmente sensoriales, pero también motores y autonómicos. El diagnóstico debe sospecharse en presencia de un dolor regional y cambios sensoriales que exceden en magnitud y duración a lo habitual y no responde a las medidas convencionales de tratamiento. O sea, cuando es somático, generalmente responde a los antiinflamatorios, relajantes, ¿no? Entonces, este dolor no responde. Entonces, en la anamnesis, historia de dolor regional o aparentemente local, dolor subagudo prolongado en el tiempo, ha consultado, a menos lo que yo veo, ¿no?, ya han consultado a varios médicos. Es raro que tenga pacientes en primera opción. Ya a estas alturas de mi vida, generalmente veo pacientes en cuarta, quinta opción. Así que esto lo conozco de memoria, porque es casi lo único que veo, porque es que van y le dan antiinflamatorio, el Infitra, 80% mejora. Vale, al otro le agrega terapia, 10% más mejora, están en el 90%. Van al otro, 98%. Y el que no mejora, ese es el que llega, ese es el que veo. Lo que le decía, no responde adecuadamente al tratamiento con analgésico, antiinflamatorio, relajante, incluso opioides. Por lo general es el inicio espontáneo, no hay una causa específica que lo incremente, que lo comience. Progresivo es en progresivo de intensidad y distribución. Presencia de dolor espontáneo,
dolor difuso, mal definido, pobremente localizado, lo que decía Mauro, ¿no? También tipo ardor, descargas, pinchazos, disestésicos. Se incrementa con la movilización, se exacerba por la noche, se incrementa con el frío. Respuesta paradójica a la terapia, es lo que te decía, ¿no? Le hacen terapia. Y ya hay momentos que ya no puedes agarrar el hielo y lo sueltas porque está muy frío. Te quema, sí. Así siento acá igualito. Igualito como si estuvieras sosteniendo Sí, hielo. algo así frío. Sí. ¿Y solamente ahí te baja el brazo también o no? Sí, ahí se baja el brazo. ¿Y más te fastidia en el día o en la noche? En la tarde, a partir de las 5 ya comienza con... Cuando te echas, Ya me comienza a arder. te arde. Sí, a veces tomo pastillas, Arcasia, está tomando Arcasia. El doctor, usted me dice, es como si usted agarrara un hielo, ¿no? Entonces póngase un par de cubos de hielo en la mano y cuando ve que le comienza a doler, que ya no soporta, eso así siento, pero en todo el brazo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que da. Entonces, no importa. El dolor de acá, tengo frío, llega a mi codo, suda mi... Frío en los brazos. Esta señora es lo que digo, porque esto es lo que estaba diciendo. No está el audio, ¿no? De esta señora. Me duele la parte del músculo que cubre el omóplato. Y ¿Baja por algún lado? Por acá, por la parte detrás del brazo. Sí. Y a veces llega hasta comprometer los 3 dedos. Los últimos. Los 3 últimos. Levante el brazo. Ajá, baje. El otro. ¿Hasta ahí nomás? Sí, hasta ahí llega. ¿Duele o está? Duele, es como que estuviera sujeto a algo que no impide que lo levante más. También cuando levanto el brazo y toco el músculo interno de acá del brazo, esta parte de acá y acá, ese pectoral, Ajá. esta parte de acá, está bien. Cruce. Ajá, el otro. Tienes todo el derecho de pensar que es un dolor. Ya, baje. La otra. Se va limitando, se va limitando. Baje. La otra. Ajá. Vamos a avanzar. Entonces la intensidad del dolor leve, moderado, severo, lo podemos medir con la escala visual análoga. Sí, hay una experiencia, una vez estaba dando una charla en España, en Valencia. Entonces antes de mí estaba hablando un tipo con una máquina, hablaba algo parecido. Entonces dice, bueno, y esta máquina, por lo que mide, acá el doctor de repente sabe, está más enterado los que hacen electromiografía. Bueno, es que medía la conductancia y no sé qué, pero costaba como $40.000, costaba 30.000 euros costaba la máquina. Así que entro yo, le digo, bueno, ahora vamos a hablar de lo mismo y mi examen cuesta €0.50, ¿no? Entonces, dolor espontáneo al reposo, dolor a la actividad, dolor en el peor momento, al mejor momento. Yo siempre les hago dibujar, ese es un buen consejo. Porque dibuja su dolor, este es un tendinitis que no son en la China, ¿no? Entonces tú le haces dibujar, yo le digo, no, a mí me gusta decirle que ponga puntos, pon puntitos, donde te duele más puntitos, donde te duele menos puntos, ¿no? Entonces dibuja, ve dónde concentra, ¿no? Interescápulo vertebral, como yo digo, dolor interescápulo vertebral viene de arriba mientras no se pruebe lo contrario. Ven ustedes y agarra varios niveles, ¿no? O sea, no va a haber tiempo para hacer la fisiopatología, pero porque hay una explicación por qué agarra varios niveles. Pero lo que queremos ver es la parte clínica. Entonces, en el dermatoma, pinzado rodado, ¿no es cierto? Doloroso y con dificultad. En el miotoma, la presencia de bandas tensas y dolor a la palpación. Yo le doy importancia a la disminución del rango de movimiento, dolor al estiramiento. La fuerza, los reflejos pueden estar nomás, inclusive los reflejos osteotendinosos pueden estar incrementados.
Les ofrecí el PDF de esto, yo no tengo problema. Ahí le he dado al teléfono a alguien para que haga un grupo de chat, cualquier cosa para mandarle la información. Entonces en el examen periférico, ahí está usando el clip, ¿no? En 45 grados para ver hiperalgesia. Eso tiene un... Me dices, sí, a ver. Ya. Ahí ponemos el 101. Entonces con el clip le estamos pasando, ¿no? Entonces hay hiperalgesia, pero buscamos hiperalgesia, ¿no? Y luego, ahí ponemos el 101. Ahí aumenta, ¿ves? Con la zona cuando pasamos por el... Ya, ¿no? El pinzado rodado. Ahí ven. Mire cuando paso por L4, L5. Hay una conducta dolorosa, flexiona la rodilla, ¿no? Cuando pasamos por L5. Esta es una paciente con un accidente cerebrovascular, con una hemiparesia derecha. Luego de bloqueo paraespinosa con el dolor, desapareció el pinzado rodado. Esta señora es la operada de la toracotomía. Ahí empieza a fastidiar. Duele. Es como difícil agarrar la piel. La maniobra es muy dolorosa. Puede presentar piel de naranja. Se debe realizar bilateral y simétricamente. Igual, ¿no? O sea, en el lado izquierdo bien doloroso, en el derecho no. Siempre hay que hacerlo bilateral para comparar. Estos son los de Keegan y Garrett y estos son los de Robert Meñe. Entonces usamos los dos, ¿no? El de Robert Meñe para ver las zonas del celulalgia. Hay zonas que son más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, la zona del tibial para L5, ¿no? La cara interna para L4. O sea, no necesariamente tiene que estar comprometido todo el dermatoma, generalmente es parte del dermatoma. Presencia de bandas tensas, dolorosas a la palpación. Este es un típico... Por eso me da 70, es aquí. ¿Otra vez? Con otra distinta, ¿ya? De ahí hay agua. Pero las diferencias son de tipo neurogénico. No son somáticas, son neurogénicas. Esa es la discusión que teníamos con Mauro. ¿Ven? Ahí en el tibial, bandas tensas cuando hay compromiso de L5. Palpar con los dedos ligeramente flexionados. Eso está en internet, lo tienen, hay un artículo que escribí hace muchos años, describe todo. ¿Sí lo han visto ahí? Sí, ¿no? Entonces podemos usar un algómetro de presión, pero eso es con fines de investigación. O sea, para la clínica no la necesita. Y el algómetro sirve para eso. Por ejemplo, esta paciente le encontramos paraespinoso 1.5, en el extensores de, o sea, tríceps 3.8, ¿no? En extensores de muñeca y dedo 1. Y después de, ¿ven? Acá, ¿no? En el infraespinoso 1.7, 30 minutos después del bloqueo 1.9, a los 6 días 3.5, ya se normalizó a los 14 días. Y una cosa graciosa, que no graciosa, sino que es lo que se describe, que es una sensibilización general. Es regional, pero el umbral sube en todo lado. Ahora, esto se puede generalizar, esa es la discusión de sensibilización central, ¿no? La fibromialgia, ¿no? No sé, entonces ven ustedes que en el otro lado también tenía normal 3.9, pero mira cómo sube su umbral después de unos días. Y ahí no, solamente le hemos hecho bloqueo del lado derecho. ¿No? El acortamiento doloroso, que eso es la conversación que tuvimos con Mauro, que para mí era el dolor del cuádriceps, porque está cortado el cuádriceps, pero después estábamos pensando que podía ser una tensión neural, como parte del cuadro, ¿no?
que lo que yo considero que era por tensión del cuádriceps en realidad es una prueba de tensión neural, porque desaparece, ¿ven? Ese acortamiento, ven el acortamiento doloroso, desaparece después del bloqueo paraespinoso. Acortamiento muscular doloroso, por ejemplo aquí, ¿no? Eso es lo que estábamos conversando con Mauro. Para mí era la tensión del bíceps, del pectoral, ¿no? Que una vez que baja la tensión, recupera el movimiento. Pero cuando hemos estado tratando de hacer pruebas neurales, o sea, de neurodinamia, vemos que sí, o sea, en muchos casos son manifestaciones de tensión neural. ¿Ve? Acortamiento, en este caso, C8D1, acortamiento de los flexores de muñeca y dedo. Entonces, esta señora tiene una pseudoepitrocleitis, pero es por C8. Después del bloqueo desaparece la epitrocleitis. ¿Ves? Los acortamientos del tríceps, ¿no es cierto? O sea, los acortamientos Ahí cuando llega ahí, te duele todo. Entonces cuando levanta acá, esa alodinia mecánica dice, no, ese, ay, la tendinitis, ¿no? Pero tú le pones el ecógrafo y pasa normal. O sea, no es un problema mecánico, es neurogénico. ¿Sí? Entonces, ¿ves cómo es interesante? Porque tú le haces el tratamiento y desaparece, sin tocarle el hombro, sin tocarle el brazo. Hiperreflexia, no, eso no interesa, vamos a pasar. En el esclerotoma, por ejemplo, la pata de ganso L4, la bursa, el dolor en el trocánter L5. Entonces, muchas bursitis trocantéricas que ustedes ven, en realidad son sensibilización L5. Le pueden hacer un tratamiento local, puede disminuir. Pero tienen que examinar el resto para ver si encuentran en el tibial. Cuando encuentren una trocanteritis, bursitis, un paciente que está en cama, 70 años, está echado en la cama, bursitis ¿de a dónde? Pues trocanteritis. Una pata de ganso, bueno, ¿qué hace? Corre, ¿no? Si con la justa voy a la sala, ¿no? Pero lo neurogénico te puede explicar. O sea, no es una tendinitis en la pata de ganso, sino es una sensibilización L4. Y no es una bursitis trocantérica, es una sensibilización L5. ¿Sí? Entonces, en la pata de ganso, ¿ves cómo hay dolor, esa respuesta dolorosa? Entonces, ven ustedes en el epicóndilo C6, C7, igual que la punta del acromio, el trocánter L5, la pata de ganso L4. Ven ustedes una epitrocleitis, dolor en la epitróclea. Después del bloqueo ya no hay dolor. Entonces era una pseudoepitrocleitis, era una sensibilización. Otras veces cuando tiene más tiempo se organiza, entonces ya tienes que tratar el sitio local. Porque ya te digo, te altera el mecanismo muscular que te puede llevar a una lesión. Es más fácil que te lesiones si tienes una sensibilización. ¿Sí? Entonces es más fácil que hagas un codo del tenista, una codo del golfista, si tienes una sensibilización de por medio que te está alterando el mecanismo muscular. Ven la corredera bicipital antes y después del tratamiento, en C6. Y lo otro es en el autonómico la presencia de microtrofedema. ¿No? Ven, aquí se borran los tendones, ¿no? y le hemos hecho una presión con el capuchón de la aguja. Ven ustedes, y después de 5 minutos acá ya desapareció, acá se mantiene. ¿Ven? Se ve con la justa mucha luz, pero bueno, ahí se ve. Ven ustedes acá, ¿ves? Brillosa, o sea, microtrofedema. Por eso yo pienso que esto es un diagnóstico temprano y si lo dejo va a terminar en un síndrome de dolor regional complejo tipo 1. O sea, el diagnóstico ya es más tardío, ¿no? Cuando ya tienes atrofias, tienes un montón de cosas. Pero esto sería un diagnóstico fino. Bueno, entonces, igual, ¿no? El autonómico, el pliegue, ¿no? Que desaparece después del bloqueo, desaparece el microtrofedema, desaparece el dolor a la palpación. Y este es un aparatito también, ¿no? Para medir la conductancia eléctrica de la piel, que está alterada cuando hay fallas en el autonómico, ¿no?
Tenemos este que da sonido y este que puede dar una medición, pero también, como le digo, con fines de investigación. No para fines clínicos no es necesario, ¿no? Entonces, la conductancia eléctrica de la piel. Y el examen, ese es el examen periférico y el otro es el examen axial. Entonces, ¿qué usamos? Pinzado rodado paravertebral. En el miotoma, contractura dolorosa de los músculos multífidos. Por eso le decía, no necesariamente pueden estar asociados a la inestabilidad. Pero el asunto es, si no le regresa, no es la inestabilidad, es la sensibilidad. Estamos en esa discusión si es el huevo o la gallina, ¿no? Pero de que funciona, funciona. Ahora, ¿por qué funciona? Es la discusión que tenemos. Entonces, ven, y nosotros seguimos, por eso le digo, los que se han formado conmigo, nosotros seguimos el examen eso lo aprendí con Meñe, con Robert Meñe en París. Pero él habla de su síndrome célulo-teno-perióstico miálgico. O sea, celulalgia al pinzado, teno, dolores en la prominencia ósea, en los tendones, miálgico, bandas tensas dolorosas en los músculos. Entonces, muchos de esos patrones lo describió él. La diferencia es que él lo asociaba todo con la disfunción intervertebral mínima. O sea, eran las manifestaciones clínicas de una disfunción intervertebral mínima que mejoraba con una manipulación vertebral. Que se lo he visto hacer, o sea, sí, pero es una de las causas, no todas las causas. Por eso él, cuando manipulaba, muchas veces desaparecía el cuadro, y cuando no desaparecía hacía una infiltración perifacetaria con triamcinolona y lidocaína, y desaparecía el cuadro. Es lo que nosotros hacemos, sin manipular hacemos el bloqueo y desaparece. Ven ustedes, entonces aquí, ¿no? La aguja, la rama, por eso hay dolor perióstico, hay dolor en la piel y hay contractura dolorosa en los músculos, sobre todo en los multífidos. Ven ustedes el pinzado rodado en la espalda. Esta zona es T12, T12 es común para C6, C7, C8, T1, T2. ¿Ven? Está en el miotoma, estamos haciendo fricción paraespinosa, a 1 centímetro de la espinosa hay una contractura de los multífidos, dolorosa la palpación, eso vemos en el miotoma. Acá arriba igual. ¿Ven? El dolor a la palpación sobre la apófisis espinosa. Meñe creía que su examen era para valorar compromiso vertebral. O sea, cuando él presionaba la espinosa, decía, estaba chocando a la faceta, o sea, estresaba la faceta. Y cuando hacía su presión al 1 centímetro al costado de la espinosa, él lo que pensaba que estaba viendo la sensibilidad de la faceta. Entonces yo le digo, no, lo que está viendo es sensibilidad de la rama posterior. Por eso que duele el ligamento interespinoso también, pues. Fischer también creía que el problema era el ligamento interespinoso porque estaba sensible a la presión. Y Meñe creía que era la faceta, una disfunción intervertebral, pero su examen es para sensibilización, ni hablar. ¿Ven? Entonces, dolor en la cara lateral, o sea, seguimos usando las técnicas de Meñe, ¿no? Presión en la cara lateral de la apófisis espinosa, ¿ven? Dolorosa la palpación cuando hay sensibilización. Bueno, eso es todo. Hay uno más. ¿Alguna pregunta? Mientras ponla. ¿Cuánto queda? Sí, 5 minutos. No, 5 minutos. Sí, ponme la tercera. Sí, la tercera, ahí terminamos. Bueno, el doctor en sus dos conferencias transversalmente nos ha hablado del tratamiento y ahora en forma sucinta nos va a resumir el tratamiento para CES. Gracias. No, me des 10 minutos, está sacando a la cuenta. Sepa. Sí, vamos a pasar unas imágenes nada rápido. No, es que dentro de lo que es el tratamiento, no, una de las cosas que estábamos conversando con Tomás Nakasato y con Mauro, era en esas cervicobraquialgias que vieron, muchos pacientes, o sea, Meñe, ¿qué le hubiera hecho a esa paciente que hablaba del brazo, que le dolía? Él hubiera hecho una disfunción intervertebral mínima C6 y le hubiera hecho una manipulación vertebral C6, C7.
¿sí? Y yo le he visto resultados espectaculares. Entonces, claro, tú le haces un bloqueo y desaparece, pero en muchos pacientes lo que estaba haciendo es descomprimir el cuello, lo que dijo Mauro. O sea, estábamos conversando de ¿por qué es la zona de transición? ¿Por qué es más frecuente C6? O sea, en la charnela cérvico-dorsal. ¿Por qué es más frecuente en L5, S1? ¿No? Porque si fuera podría ser en cualquiera, son en la zona de tránsito. Entonces, la zona local tiene algo que ver. No sé todavía qué tiene que ver, pero está metido en el asunto. Tomás dice que es la inestabilidad, que es la zona de inestabilidad. Pero, entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago es, le echo una tracción cervical. O sea, le hago tracción cervical, le descomprimo, le estiro el escaleno y de repente el cuadro se va a 80%. Lo complemento con el bloqueo, pero a veces solamente con no lo manipulo como Meñe, es lo que yo aprendí con él. No digo, solamente le descomprimo el cuello, o sea, le hago tracción axial. Le hago tracción axial, estiramiento lateral, le estiro el escaleno y el efecto es igual a lo que tenía Meñe cuando manipulaba, hasta mejor. ¿No? Entonces digo, no, es otra cosa. Entonces estábamos, ya lo pasa, ya, vamos a ver. Entonces el bloqueo paraespinoso es una de las, usamos medicina manual. Entonces, ¿qué usamos? La inyección de lidocaína con suero fisiológico, ¿no es cierto? En el Perú tenemos lidocaína al 2%. Usamos lidocaína sin preservantes, sin epinefrina, sin preservantes. Lo diluimos con suero fisiológico. Ya le digo, si me mandan un correo, ahí sale mi correo, o hacen un grupo de WhatsApp, yo les mando las personas. Ya te encargas, ¿sí? Ya, perfecto. No, entonces lo usamos para diferentes síndromes, ¿no? Pero que no solamente para la sensibilización. La idea es, vamos a ver, vamos a saltearlo. Fischer, sí, pero acá sí una cosita. O sea, Andrew Fischer, ¿qué creía Andrew Fischer? El profesor Fischer. Él creía que la lidocaína provoca relajación de los músculos paravertebrales. Entonces él hablaba esto, Entonces él decía la teoría del pentat de Fischer. O sea, discopatía, radiculopatía. Entonces para él debería haber una lesión previa del disco. Esa lesión previa del disco producía una alteración en el mecanismo del fulcro de la articulación interfacetaria. Y eso sobrecargaba los ligamentos y producía un desgarro del ligamento interespinoso. Y el desgarro del ligamento interespinoso era una fuente de bombardeo sensorial que producía el espasmo de los músculos paraespinales, sobre todo el multífido. Y el espasmo del multífido ayudaba a cerrar el agujero de compresión y comprimía la raíz y provocaba el dolor. ¿No es cierto? Eso era lo que decía Fischer, ¿ves? Entonces esta es una foto de Fischer. Entonces él dice acá, no hay disco, el espacio se cierra. Hay un fenómeno de filtro, se desgarra el ligamento interespinoso, produce un espasmo reflejo, el espasmo reflejo cierra más el agujero, comprime la raíz y cesa. Pero nosotros le decíamos, y en los sitios donde no hay, en S1, explícame, ¿no? O sea, en sitios donde no hay ese mecanismo. Entonces, ven. Entonces, él al poner la inyección paraespinosa, por eso que él infiltraba el ligamento interespinoso y hacía una infiltración paraespinosa, porque él lo que buscaba con eso es desensibilizar el ligamento interespinoso. Por eso que su bloqueo era paraespinoso, porque lo que buscaba era desensibilizar el ligamento. Entonces se sensibilizaba el ligamento y ahí infiltraba los músculos para relajarlo, ¿no? Entonces, ¿ven? Entonces hacía esto. Por eso, y Meñe, cuando no le funcionaba su manipulación, hacía infiltración perifacetaria, ¿no? El paciente, por eso que nosotros usamos esta posición para infiltrar, porque la aprendimos con Meñe, ¿no? Y la cervical, esa la aprendimos con Meñe, porque Fischer a él le infiltraba de costado, en decúbito lateral. O sea, si infiltras así, hasta aprendió conmigo o con alguien que yo le enseñaba. Entonces perifacetaria y también desaparecía el cuadro,
pero era la lidocaína, o sea, era bloqueo de rama posterior lo que estaba haciendo. O sea, no era el corticoide, era la lidocaína. ¿Sí? Entonces ahí, ven, ese es meñe. Por eso la paciente está sentada con los brazos cruzados y la frente en los antebrazos. Esa es la posición del doctor Meñe. ¿Cuál es la diferencia conmigo? Que flexiona más el cuello porque él quiere meterse a la faceta. Yo lo hago con el cuello más entendido porque no me interesa meterme a la faceta, solamente llegar a la lámina. Y si está extendido, menos posibilidad que me metan a otro lado, ¿no? ¿Ven? ¿Ven? Ahí ven, ¿sí? Meñe. Por eso nosotros infiltramos así. Entonces eso es lo que decía, ¿no? Esto lo que buscamos es llegar a la lámina. ¿Ven? O sea, de la espinosa llegar a la lámina. Ahora hay otra discusión, ¿no? De que poniendo cualquier cosa consigue el mismo resultado. Yo lo he probado con varias cosas, pero con lidocaína me va mejor. También puede decir que rompe el espasmo. Bueno, la cuestión que es esa. ¿Ven? Paraespinosa, según Fischer. La paravertebral, facetaria, ¿no? La otra es la paravertebral de los anestesiólogos, ¿no? Y esta es la retrolaminar, o sea, paraespinosa, ya no específicamente paraespinosa. Puede ser un poquito más allá porque lo que me interesa es tocar la lámina. O sea, es retrolaminar. Entonces la que yo hago es retrolaminar. ¿Ven? Mantenemos el término paraespinosa para diferenciarla de la paravertebral. Vamos a pasar, vamos a ver ahí. Ven, entonces la idea es bañar varias ramas posteriores. ¿Sí? Por eso nosotros, otra diferencia conmigo es que nosotros usamos volumen. Porque lo que Fischer usaba medio centímetro, ¿no? En cada lado, porque buscaba otra cosa. Entonces, ven ustedes, entonces aquí, ¿no? Esta es la retrolaminar. Ven cómo con una sustancia de contraste, con un tinte, ven cómo haciendo una paraespinosa, cómo mancha, ¿no? Depende del volumen, o sea, cómo se difunde. ¿Ven? Entonces, ¿ven? Así, ¿ves? ¿Te das cuenta? O sea, la paraespinosa acá llega a la lámina, inyecta y se difunde. ¿Sí? La diferencia es que nosotros lo hacíamos antes que los anestesiólogos. Ahora la están haciendo ellos. Bueno, vamos a pasar eso para que vean. Vamos a pasar esto para terminar. Eso se lo voy a dar, así que no hay problema. Entonces, con la frente apoyada, evitar la flexión exagerada, dirección perpendicular, ligeramente caudal. Uso en el cuello 2 centímetros de lidocaína con 2 o 3 de cloruro de sodio. 50% en el segmento más comprometido, 25% por arriba y por abajo. Pasando un rato para que te relajes. Ya. Toco la lámina, absorbo, inyecto. Puede arderte porque está irritado. ¿Y cuando pasa el efecto? No. Ahorita te explico. Más arriba. Ven la posición, ¿no? Vamos a pasarle otro. Este aquí es en... Ya. No, lo que le decía, no, lo único que ha variado con la técnica de Meñe infiltraba así y así, ahí.
¿no? Porque ¿qué buscaba así? Abrir la faceta, porque lo hacía lo mismo, pero 1,5 centímetros más allá, porque lo que quería era hacer una infiltración perifacetaria o facetaria. ¿No es cierto? A mí no me interesa la facetaria, por lo tanto, lo relajo más, cierro más el espacio, menos peligro de meterme en ningún lado. ¿No? Ahí está cerrado todo. O sea, y el músculo no está tenso, o sea, no va a sentir el rincón. Entonces es el lado derecho. Entonces, ¿ves? Entonces, ya estamos en la espinosa. Estoy tocando la espinosa. Entonces, entramos, tocamos la lámina, ya llegamos, absorbemos. Y usted llega con la aguja hasta la lámina. La toca y se regresa. Sí, no, un poco, casi nada. ¿No? Entonces aquí otro nivel, ¿no? En la dorsal. Dolor a la palpación sobre la apófisis espinosa. Vamos a ver aquí. Hay dolor, ¿duele ahí? Poco. Ahí duele. Entonces hay dolor sobre la apófisis espinosa. Hay dolor sobre la cara lateral de la apófisis espinosa. Hay dolor en la musculatura fascia cerebral. El estrés mecánico local. Entonces ahí llegamos. Para vertebral. Tocamos la lámina, aspiramos, inyectamos. Está la doctora Juanita en el Almenara. Ella usa una aguja más larga, ¿ven? De punción lumbar, pues Fischer así es. Va para allá, toca la lámina, ya tocó, absorbe, inyecta. Sale al subcutáneo. Angula, hay que angular en el subcutáneo pues, para no rasgar. Toca la lámina arriba. Entonces con una aguja de punción lumbar puedes hacer los 3 niveles al mismo. Yo prefiero usar 2 pulgadas y entrar perpendicular en 3 niveles. Ya está. Ahí. Cambia de dirección, ¿ven? Se va para arriba. Toca la lámina, absorbe e inyecta. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Romero. Por favor, ¿tendrán algunas preguntas para los doctores en la ponencia? ¿Está todo claro? ¿Van a asistir al taller del domingo entonces? Todos. Sí. Sí. Yo tengo una pregunta, no sé quién, alguno de ustedes seguro que me puede ayudar. Yo tengo una duda. Por ejemplo, he visto, ¿no?, que los colegas hacen ecografías de los puntos del músculo en general. Entonces, el radiólogo describe como desgarro fibrilar y el especialista en rehabilitación lo pone como punto gatillo. Y yo me pregunto, ¿quién tiene la razón? Entonces, se los dejo para meditar. Entonces yo creo que, como bien han dicho los doctores, la clínica es lo que manda, ¿no? Entonces nosotros vamos a tocar, vamos a examinar, vamos a ver la funcionalidad de ese músculo y de ese grupo muscular y tal vez así sabremos si es un desgarro o si es un punto gatillo. Gracias. Vamos a proceder a entregarle un presente a los doctores por su excelente ponencia. Básicamente para el doctor Nakasato. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros en AMLAR 2024.